Martes 20 de abril, Ali, querida, buenos días, hemos llegado. Muy buenos días, Robert, amigos televidentes, qué gusto estar con ustedes en este día, con toda la información aquí en TVC en primera hora. ¿Descansó? Sí. Sí, listos y dispuestos todos para compartir un día más, que sea este bendecido, que traiga todas las cosas positivas y que, claro, pues tengamos hora realmente de no solamente desarrollo, sino también de cuidado frente a esta ola que vivimos del COVID-19. Realmente preocupante, así que por favor también la responsabilidad está en usted, en que guarde todas las medidas de seguridad necesarias para evitar un contagio. 5:45 en punto, Quito amanece helado, producto de que la madrugada está abierta, hay estrellas, todo está friecito. Bien frío, realmente muy frío, así que abrigarse. 7 grados. Así estamos, en pantalla lo van a poder ver, 7 grados centígrados, la sensación es de 7 igual, pero hay vientecito y claro, está abierto, de hecho va a haber sol entre las 6 y 9, 10 de la mañana, pero se volverá a cerrar, producto justamente del clima invernal que estamos viviendo y el día será un día lluvioso. Quito alcanzará una temperatura máxima de 16, un poco como ayer llovió durante todo el día, qué manera. Mucho frío, realmente durante todo el día llovió mucho. Algo de sol en la parte final, ¿no? Bueno, pero casi nada. Eso sí fue un algo, un poco. Así que, amigos queridos, aquí estamos ya en todo el país. Vamos a comenzar 3 horas 45 de mucha información. Bueno, vamos a empezar y les vamos a contar que 2 presuntos antisociales se accidentaron en el paso a desnivel, precisamente en la avenida Juan Tancamarengo y Francisco de Orellana en Guayaquil, durante una persecución policial. La policía logró la captura de los sospechosos. Apenas aclaraba la mañana de este lunes cuando los 2 ciudadanos fueron vistos dentro de este auto sin placas recorriendo los alrededores del Parque Samanes norte de Guayaquil. Al parecer estos ciudadanos estaban esperando a cometer algún tipo de delito. Para la policía les resultó sospechosa su presencia, por lo cual intentaron detenerlos para una inspección de rutina. Sin embargo, ellos prefirieron aumentar la velocidad dando paso a una persecución. En tal virtud, mediante el ECO 911, todas las unidades del distrito modelo empezamos la persecución ininterrumpida. Luego de correr varios kilómetros, llegaron hasta el paso a desnivel de la avenida Francisco de Orellana a la altura de la Tancamarengo. Allí, los implicados no alcanzaron a tomar la curva y colisionaron contra esta estructura de metal. Con el vehículo que se encuentra aquí en el punto, arremeten contra una unidad policial, una camioneta que ya fue trasladada por una grúa de nuestra institución. Perdieron control sobre el vehículo y ocasionaron el accidente. Producto de ello, un compañero, un servidor policial, se encuentra herido, quien fue trasladado al hospital de la policía, se encuentra estable, tiene un golpe a la altura de la pierna derecha. Ambos ocupantes se fueron detenidos tras encontrar el arma dentro del vehículo. En los registros policiales ya cada uno tiene 4 antecedentes. El uno tiene 4 por robo, el otro ciudadano tiene 2 por robo y 2 por asociación ilícita. Informó José Morales. Una cámara de seguridad captó el instante en que un sujeto ingresa a un local de comidas rápidas y se sustrae el monitor de una computadora. Este hecho se registró allá en el sector de Mucho Lote, en el norte de la ciudad de Guayaquil. Se trató de un robo que no duró ni 15 segundos en un local de comidas rápidas en el norte de Guayaquil. En el video de seguridad se divisa a este sujeto, el cual, sin camiseta y con una actitud desafiante, ingresa y se sustrae el monitor de la computadora de la caja, en donde se realizaban los cobros en efectivo. El monitor, según el propietario del local afectado, estaría valorado en unos $2.000. Vino una tricimoto, se estacionó más adelante. Andaban como unas 5 personas. Luego el chico vino de la parte de atrás solo y entró pues bruscamente al local. Y ahí fue cuando él quebró pues el vidrio pues, y se sustrayó el monitor. Pues. Por otra parte, se conoce que la policía del sector donde ocurrió todo, Mucho Lote 1, logró la captura del sospechoso. Nosotros con las unidades del circuito Mucho Lote acudimos de manera rápida y oportuna, logrando localizar al ciudadano que había cometido el robo en el local de comidas rápidas, en el sector del Cerro de Piedra, la quinta etapa de Mucho Lote,
En su poder tenía un arma de fuego. Que no es la primera vez que hace de las suyas. Tiene un antecedente por tenencia y porte de arma de fuego en el año 2015. Habitantes del sector solicitan más resguardo policial, pues en otra ocasión, en el mismo local, un sujeto apuntaba con un arma de fuego a un niño de 8 años de edad. Informó Julio César Saona. Y en el sector norte de Guayaquil, el robo de accesorios se ha identificado en algunos puntos. La Florida Norte y Mucho Lote son sitios en donde cámaras de seguridad han grabado a sospechosos infraganti en estos actos delictivos. Es un video que fue captado en el sector de la Florida Norte de Guayaquil. Y vemos cómo este individuo se sustrae rápidamente uno de los retrovisores del vehículo estacionado. Esta es una situación que aprovechan personas ajenas al sitio. Algunos de los moradores, como medida de precaución, colocan cámaras para poder identificar a los sospechosos. Para los elementos de la policía ya se hacen las respectivas investigaciones y ponen en marcha operativos de control para poder disminuir este tipo de actos ilícitos. Específicamente trabajando con la comunidad para buscar información y incrementando la presencia policial a través de operativos de concentración dinámica. Los policías van en grupos o en parejas a circular por las áreas donde nos están afectando con estos delitos que son delitos de oportunidad. Y que con la colaboración ciudadana trabajando en conjunto, los delitos de esta índole se reducen. Es común en la ciudad de Guayaquil que estas personas que se dedican, los que comúnmente los conocimos como chamberos, andan circulando por distintas áreas de la ciudad y aprovechan la oportunidad de que ven, como decía, un carro estacionado, sin custodia. Pero en el sector de Mucho Lote 1, también las cámaras de seguridad logran grabar a sospechosos que tratan de cometer los mismos actos. Informó Julio César Saona. Vamos a la ciudad de Quito. La Policía Nacional desarticuló una organización delictiva que desorientaba a sus víctimas con sustancias sujetas a fiscalización. Hay 5 detenidos que son extranjeros. Veamos. Es el momento en el que la policía detiene a los sospechosos. Y es que las autoridades estaban tras su pista desde hace un mes, puesto que operaban en el centro norte de Quito. Su modalidad esta. Fueron captados por cámaras de seguridad cuando ingresaron a un hostal, creyéndose dueños de lo que no les pertenece, y se llevaron todo lo que pudieron. A través del acercamiento a ciertos ciudadanos, los proveía de sustancias psicotrópicas para, una vez que ellos ingerían estas sustancias, proceder al robo de sus pertenencias. Así es, esta organización delictiva se encontraba liderada por alias Mami, que con la colaboración de alias Peque y alias Negrita, entre otros, los mismos que estarían incurriendo en la comisión de delitos contra la propiedad, donde su modus operandi era abordar a sus víctimas en centros de diversión nocturna y mediante la utilización de sustancias psicotrópicas sustraer sus pertenencias de valor. Ellos se aseguraban que el atraco fuera completo. Utilizaban los celulares de alta gama de sus víctimas para proceder a realizar compras en línea y así incrementar el valor de sus hechos ilícitos. En total 5 personas fueron detenidas, todos ciudadanos extranjeros. Kelvin P., de nacionalidad venezolana, Nancy M., de nacionalidad colombiana, Carol G., de nacionalidad colombiana, Raimundo L., de nacionalidad colombiana, Segundo C., de nacionalidad colombiana. De entre los sospechosos, ninguno registra antecedentes penales. Tras las labores de inteligencia que realizó la policía, además se pudo hallar las evidencias. Un arma de fuego marca REC de fabricación alemana, 4 televisiones, 10 prendas de vestir, 6 maletas tipo bolsos, 2 laptops, 10 teléfonos celulares de diferentes marcas y gama. Además, entre las evidencias se encontraron $810 en efectivo. Con esta operación, la Policía Nacional ratifica su compromiso de garantizar la seguridad ciudadana. Informó Marilyn Jaramillo. Un hombre de 38 años de edad fue asesinado con varios impactos de bala. Este hecho ocurrió en el cantón Suchufindia, allá en la provincia de Sucumbíos. La víctima registraba antecedentes penales.
Tendido boca abajo con varios impactos de bala, se encontraba el cuerpo sin vida de Pedro Jacinto Navarrete. Sus victimarios se habrían acercado en una motocicleta para propinarle 6 disparos y salir en precipitada huida luego de arrebatarle la vida. En horas de la noche, aproximadamente a las 20:30, ocurrió esta muerte violenta. Nosotros acudimos al auxilio a verificar y a realizar el levantamiento del cadáver. Su madre, quien se encontraba a tan solo 2 cuadras del lugar en donde se registró el violento hecho de sangre, fue advertida por sus vecinos, quienes le dieron la fatal noticia de que a su hijo le dispararon y lamentablemente había fallecido. Sí, me mataron a mi hijo, sí. ¿A qué hora fue? 8:30 de la noche. ¿Aquí? Sí, aquí en Allende está. ¿Qué le hicieron? ¿Disparos? Disparos de oyeron. Este asesinato a sangre fría ocurrió en el recinto Nueva Vida del cantón Chuchufindi. Se sigue trabajando conjuntamente con la Fiscalía para poder tener una idea, una hipótesis de por qué se realizó esta muerte violenta. El hoy occiso registraba antecedentes penales por tenencia de armas no autorizada y robo. Además tenía una orden de captura vigente con fines investigativos. Con imágenes de Marlon Torres, informó Emilio Albán Sánchez. 2 de los 3 asesinados en las calles Guerrero Martínez y 10 de agosto en Guayaquil eran jóvenes que no habitaban en ese sector. Ellos se encontraban conversando cuando llegaron desconocidos y abrieron fuego. El video captado por una cámara de seguridad es la clave principal para identificar a los autores del suceso. Allí se observa que los desconocidos llegaron en un auto, se bajaron y dispararon de inmediato. Luis Maita se encontraba merendando en un restaurante cercano. Asegura que escuchó la bulla pero no le dio importancia. Terminó su comida y regresó a casa. A los pocos minutos llegó un conocido para informarle que su hermano Edison Andrés Maita, de 32 años, estaba muerto. Estaba mi hermano en el peor momento, porque él siempre va a conversar con sus amigos y se va a la casa porque el otro día hay que trabajar. Edison trabajaba en una mecánica. Tenía por costumbre quedarse en el sitio a conversar con los amigos hasta que el reloj le indicara que ya era momento de descansar. Aquí en el momento se encuentran 36 indicios balísticos. De su parte, Juan José Negrete, de 23 años, dedicado a la fabricación de alcancías, no era su costumbre rondar por esa zona, pero esa noche estuvo de visita en casa de su enamorada. Al salir, se quedó unos minutos formando parte de la conversación. Solo por haber estado en el momento y a la hora no apropiada. 2 personas más de sexo masculino resultaron afectadas. Por su estado fueron trasladadas hasta una casa de salud. Allí se reportó el fallecimiento de uno más, personaje de aparentemente 25 años quien no pudo ser identificado. Y la cuarta víctima resultó con heridas pero ya se recupera en casa. Aparentemente es por disputa de territorio. El uno de ellos tiene antecedentes y nosotros vamos a seguir verificando, seguimos en investigación. Informó José Morales. Dale, querida, vamos amaneciendo en este día. Así es, ya faltan 2 minutitos para las 6 de la mañana y ya mismo amanece con frío en la ciudad de Quito, así que toca abrigarse. Tienen que salir bien abrigaditos de la casa, por favor, porque hace un frío terrible en la ciudad. Es que al COVID-19 se unen las famosas gripes estacionales, las toses, en fin, los otros virus que también circulan, ¿no? Todos, por eso, oiga, es bueno eso de usar mascarilla. Sí, en las épocas en China, en Japón, cuando son épocas de enfermedades virales, ya usaban las mascarillas. Ya usaban. Entonces eso me parece una práctica bueno, buena. Hay que acostumbrarnos porque la mascarilla va a durar mucho tiempo. Mucho No es un tema de par meses. Y lo importante es que se pongan bien. De hecho. Por favor, no en la quijada, no sin cubrirse la nariz, no por Dios. O sea, yo te decía, de hecho, en Israel, a ver, en los lugares abiertos han decidido que pueden quitarse la mascarilla, pero centros comerciales, lugares cerrados, mascarilla. no, tienen que usar. Claro. Y eso que ya se ha disminuido totalmente el COVID por la vacunación masiva que han tenido, ¿no? Exactamente. Pero bueno, habrá que ir viendo las medidas que van tomando en nuestro país, pero sobre todo la responsabilidad está en nuestras manos, más que en las manos de las autoridades. Totalmente. Así que por favor, usted sea responsable y consecuente. Día frío, 7 grados centígrados de esta hora en el Distrito Metropolitano de Quito. Hoy amanecemos
estamos con un día, pues va a haber sol en un ratito más, ya subió algo la temperatura, este instante a 8 grados centígrados. 16 será la máxima temperatura en Quito, en Guayaquil, amanece con 24 grados, nublado, 32 la máxima temperatura. A diferencia de ayer que llovió en todo el país, hoy día tendrá sol Guayaquil durante todo el día. En Cuenca 6 grados, parcialmente nublado, 13 grados, también sol en la mañana y lluvias en la tarde. En Manta 23 grados, nublado, 30 será la máxima temperatura. Mismo panorama, habrá hasta las 11, 12 del día más, 13 horas. ¿No? Allá va a haber sol durante todo el día en Manta. Todo el día tendrá sol rico, a diferencia de ayer que también llovía. Ambato 9 grados centígrados, nublado, 18 la máxima temperatura. Tendrán sol y hasta las 10 de la mañana aproximadamente. De ahí las lluvias estarán retornando. Loja 17, nublado, 26, máxima temperatura. Un panorama similar hasta las 12 habrá sol. En la tarde estará lloviendo. En Tulcán 15, chubascos esta hora ya, 20 grados centígrados. A diferencia de otras provincias, acaba de llover a lo largo del día. En Riobamba 9 grados, nublado, 20 grados máxima temperatura. En la mañana tendremos sol y a partir de las 11, 12 del día comenzarán las lluvias. En Salinas 24, parcialmente nublado, día totalmente soleado. ¡Qué rico! Vea Salinas, usted allí en Salinas, Ali, sin frío. En Ibarra, 13 grados centígrados, despejado, 25 la máxima temperatura. Tendrán una mañana con sol y lluvias a partir de las 12, 13 horas. En Santo Domingo Los Áchilas amanece nublado, 27 la máxima temperatura. Igual, el sol aparecerá hasta las 10, 11 de la mañana y las lluvias con tormenta retornarán en esas horas hacia la tarde. Esmeraldas 22, chubascos 29, la máxima temperatura. En Esmeraldas va a llover durante todo el día. En La Tacunga, 8 grados centígrados, parcialmente nublado, 17 la máxima temperatura. Sol, igual panorama en la serranía. Sol hasta el mediodía, aproximadamente 10, 11 de la mañana, y de ahí retornarán las lluvias. En Puerto Vaquerizo Moreno, allá en Galápagos son las 5:1, allá están con 23 grados, día de 27, soleado y nublado en horas de la tarde. En el Puyo, en la Amazonía, está cubierto esta hora, 25 grados la máxima temperatura, igual entre nublado y con sol hasta las 12, 13 horas, y de ahí retornarán las lluvias. Panorama distinto al día de ayer, clima variable en todo el Ecuador, en unas partes llueve, en otras aparece sol, así pues este día, a diferencia de que ayer llovía en todo lado. En verdad, en todo el país, ¿no? En todo el país. Sí. Bueno, esperemos entonces que el día de hoy salga un poquito el sol, al menos claro. en la capital. En los puntos, mañana, es que esto es tácito, mañana va a llover, en los puntos es que han dicho sale el además sol. que toda esta semana iba a llover, que iba a ser un clima bastante frío durante esta semana. Bueno, aquí nos habrá acostumbran. Abril aguas mil, decía la abuelita. Exactamente, así que ya mismo caen esas lluvias torrenciales. Dios no quiera, por Dios, en marzo ya fue suficiente. Sí. Bueno, vamos a contarles que transportistas inter e intraprovinciales suspendieron sus actividades a escala nacional. En algunas carreteras del país existieron cierres viales momentáneos que fueron rechazados por los representantes de los choferes y las autoridades de gobierno nacional, quienes aseguraron que no existen rutas obstaculizadas. Cerca de 12.000 unidades a escala nacional suspendieron sus actividades para exigir al gobierno nacional se conceda un subsidio focalizado al combustible y se otorguen nuevos financiamientos a sus créditos. Yo no tengo ya para mantener la nómina, para dar para el diésel, a veces los buses van vacíos y tenemos que cumplir obligatoriamente una frecuencia. La protesta, al parecer, se radicalizó en varios puntos del país, según imágenes que circularon a través de las redes sociales, las cuales fueron rechazadas por el presidente de la FENACOTIP. Obstaculizar vía, no sé, esa no es decisión nuestra. Lamentablemente voy a tener que llamar, si es que lo ha habido en algunos sitios, tendrán que sacar los buses de allí y ponerse al margen de la vía. Mientras el ministro Gabriel Martínez, a través de su cuenta de Twitter, informó que las carreteras del país están habilitadas y que continúen los diálogos con este sector del transporte. En tanto, algunas boleterías del terminal terrestre de Quitumbe no ofertaron recorridos, generando desconcierto entre los usuarios. Bueno, por el momento no estamos vendiendo boletos, solamente en este caso estamos mandando los carros que se quieran ir. No tenemos conocimiento hasta cuándo. Muchas personas optaron por los transbordos para así llegar a sus destinos. Sí, estoy buscando realmente una que salga ahorita porque necesito irme. No hay carros, ahí sale pero no hay carros, dice. Las cooperativas que no forman parte de la FENACOTIP trabajaron con normalidad. Sí, señora, están vendiendo tickets sin problema. Transportes Andina, sí, mi reina. Tenemos las unidades aquí, pero no hay muchos pasajeros. Con el incremento del diésel y todo eso, entonces no podemos coger y mandar un carro vacío. Por ejemplo, ahorita tenemos carro
para 8:30. La paralización de actividades está prevista durante 48 horas, pero al parecer podría extenderse si no obtienen una respuesta favorable a sus pedidos. Renunció, hablo de Richard Martínez, renunció y dejó todo parado. Hoy el ministro Pozo no nos ha recibido y no ha atendido la situación. Los representantes de la FENACOTIP aseguraron que el actual gasto de gasolina por cada unidad de transporte representa el 40% de su presupuesto, el cual fue golpeado por la reducción de usuarios debido a la pandemia del COVID-19, informó Sofía Vintimilla. Y con este mismo tema vamos al terminal terrestre de Quitumbe. Allí está Sofía Vintimilla justamente para mirar este segundo día consecutivo que se mantiene esta semi-paralización de actividades del gremio del transporte interprovincial. Así que Sofía nos va a contar. Buenos días, Sofía. Adelante. Roberto, amigos, que tengan un buen día. Al parecer, no solamente el gremio de la FENACOTIP, que recordemos, ellos mencionaban que más o menos significarían unas 12.000 unidades a escala nacional, están en esta paralización de actividades. Aquí en el terminal Quitumbe, al parecer, muchas más cooperativas ya se han sumado a esta paralización y ustedes van a ver en imágenes como casi todas las boleterías están cerradas. Nos han mencionado extraoficialmente la gente que trabaja aquí en el terminal, que pertenece a la empresa de pasajeros y también de obras públicas del municipio de Quito, que únicamente 2 o 3 cooperativas en especial que están yendo hacia Tulcán, hacia el Carchi, son las que están funcionando y las demás no están operando. Van a ver en imágenes incluso gente durmiendo en las sillas, al lado derecho están con cobijas y durmiendo en esta zona, y por supuesto el día de ayer teníamos una panorámica llena de gente en estos lugares y ven que cada vez hay menos usuarios que han llegado a este punto y hay mucha inconformidad por parte de las personas que compraron tickets, inclusive el día de ayer. Algunos con enfermedades venían a los hospitales y el objetivo era retornar a sus hogares, pero no han podido. Vamos a hablar con una de las personas que, como les decía, está muy inconforme. Buenos días, señor, coménteme, ¿usted ayer compró un pasaje? Sí, así es, buenos días. Mire, yo vine a las 6 y un poco casi a las 7 con muchas personas, somos de Cuenca. Y nos dijeron, sí hay. Digo, pero no tiene uno a las 8 de la noche. No, el de las 10 sale el único carro. Vaya a merendar y vuelva para su bus, sí va a haber. Llegamos a las 8:30 y ellos nos dijeron que el carro a las 8 había despachado para Cuenca, el último carro. Y habían cerrado las oficinas y que a más del 50% no les habían devuelto el dinero. Y nos dicen a nosotros, nos mienten que nos han pedido los teléfonos para llamarnos. En ningún momento nos han pedido. Yo soy una persona en silla de ruedas que aquí permanecimos toda la noche y a la 1 de la mañana la seguridad aquí nos sacó afuera diciendo que no podemos estar acá. Y estuvimos afuera en tremenda intemperie. Y hoy no encuentro un ticket para poder viajar a Cuenca. No encontramos un ticket y sobre todo no sabemos porque las autoridades dicen si es que ellos quieren han de devolver el pasaje. Y yo les dije que no es que si ellos quieren, es un robo y tendrían que devolvernos. Porque ellos ya saben que va a haber esto y nos venden a pesar de eso. ¿Qué cooperativa fue? Floating Babura, siempre hace eso, no es la primera vez. Yo ya 2 ocasiones perdí el dinero porque no nos han devuelto. Gracias, señor. Esos son parte de los testimonios. Como les digo, hay pocas personas en este lugar. Al fondo vemos también como muchos están hablando con las personas que tienen chaleco y que pertenecen aquí al terminal de Quitumbe para ver qué va a pasar con el tema de los pasajes y también de los recorridos. Y a través de los vidrios es posible mostrarles cómo los andenes están totalmente vacíos, un poquito más acá a la izquierda, dejando que los árboles ya no nos estorben. Podemos ver cómo los andenes están totalmente vacíos. Así transcurre la mañana aquí en el terminal Quitumbe. Como les decimos, si bien no es una paralización total, porque recordemos hay algunas cooperativas, en especial, por ejemplo, Transecuador, que está viajando a Guayaquil, y las del Carchi, que sí están operando, todas las demás están cerradas y claro, la gente está preocupada para saber cómo van a llegar hacia sus destinos. Esa es la información hasta el momento, ustedes continúan con más. Buen día. Gracias a Sofía Vintimilla, increíble la indolencia con una persona con discapacidad, increíble esa historia y la indolencia más aún de los guardias y los personeros del personal de Quitumbe, viendo el problema que ha generado esta paralización, sacar a la gente que les dejaron varadas, decirles ahí que se queden en la vereda. Las autoridades de tránsito tienen que también poner y ajustar este tipo de cosas y claro, devolver los dineros que no han sido justificados referente justamente a esta paralización. En fin, esperemos que encuentren, Ali, humo blanco en esto porque los perjudicados son los usuarios.
Y así es, y es que también cientos de pasajeros permanecieron varados en las terminales terrestres de Guayaquil debido al paro de buses. El gremio de transportistas anunció que la medida fue tomada por falta de recursos para sostener sus operaciones. Personas que no pudieron acudir a sus trabajos, otros sin recibir sus encomiendas, conductores de brazos cruzados y el 90% de las boleterías cerradas. Fue la tónica en la terminal terrestre de Guayaquil, Jaime Roldós Aguilera. Quiero viajar a Pozoros y me encuentro con la novedad que las oficinas de la cooperativa está cerrada. Aquí esperar hasta el mediodía y si no vienen, irme a retirarme a mi casa, no me queda de otra. Ayer mi hermana desde Ambato mandaba una caja de manzanas y hasta ahorita, mire, yo fui a ver en el transporte de baños y nada. Pese a esto, el servicio en las instalaciones no fue suspendido. En la mañana teníamos aproximadamente 10 operadoras de transporte que estaban sí atendiendo a los pasajeros, aquellas que se dirigen a la provincia de Santa Elena, también las que se dirigen a la ciudad de Cuenca y a la provincia del Pichincha. La terminal de Pascuales lució desolada. Aunque todas las boleterías estaban abiertas, solo una, la Libertad Peninsular, se encontraba atendiendo. La situación provocó que muchos se vuelquen a las cooperativas de taxis ejecutivos, que cuentan con una tarifa mayor. El pasaje normal en bus vale $3,25, pero ahorita está en $60. Estas fueron las repercusiones de la paralización de más de 11.000 buses que ofrecen servicio intra e interprovincial en todo el país. La medida será por 2 días debido a una falta de recursos que estaría atravesando el gremio. Teníamos una tarifa a $1.04 el combustible, al 100% del aforo y hoy en día trabajamos al 75% del aforo con un combustible de $1.44. La operación de buses urbanos se mantuvo con normalidad dentro de Guayaquil, informó Jorge Salazar. Y varias vías a nivel nacional amanecieron vacías tras la paralización de transportistas interprovinciales. Esta medida busca hacer presión para llegar a un acuerdo con el gobierno sobre el precio del combustible y el refinanciamiento que tienen, sobre todo en deudas. Con andenes vacíos, boleterías cerradas y poca afluencia de pasajeros, lucieron las terminales de diferentes cantones del país, como consecuencia del paro de 48 horas declarado por los transportistas. En la terminal de Babahoyo, todas las 24 cooperativas entre interprovinciales, intracantonales e inclusive urbana se unieron a la paralización. No hay nada, niña. Estamos, mire para allá, para la vía para Chilintomo, no hay pasajeros, no hay nada, está obstaculizado los días. Esto fue aprovechado por taxistas que se apostaron en la vía Babahoyo-Juján para realizar carreras hacia Guayaquil. En la terminal de Machala el panorama era similar, pues las 34 cooperativas de transporte se unieron al paro, salvo 3 rutas que tenían una sola frecuencia por día. Que la idea es de que primero el gobierno que va a entrar hoy el 24 de mayo, sepa de nuestro problema. Esperamos para en los próximos días, qué sé yo, jueves, viernes, se sumen todas las unidades de transporte pesado, volqueta, urbano, taxismo, escolar, para ahí sí hacer una paralización total. Las imágenes se repitieron asimismo en las terminales de la provincia de Loja, Pastaza y Azuay. Informó Eric Zambrano. Vamos a una pausa comercial. Al retornar les contamos que el Colegio de Médicos del Guayas plantea un confinamiento total por 19 días como una alternativa para frenar la curva de contagios por el COVID-19. Ya regresamos con esta información y más. Continuamos con más información aquí en TVC a primera hora. Y la variante británica y brasilera de COVID-19 ya están presentes en Ecuador. Por ello, expertos recomiendan mayores cuidados en la población. Las cosas se complican cada día más en torno a los contagios que produce el COVID-19. Pero de la variante clásica del virus podemos nombrar al menos 2 más que intensifican los infectados. La variante británica es una variante que es muy contagiosa, es decir, se transmite muy fácilmente, afecta con mayor gravedad, si se quiere, a las edades más jóvenes. Pero si esta variante aumenta la velocidad de contagio, la brasileña se apunta como la más agresiva. Es decir, su velocidad de transmisión,
su facilidad para contagiarse, su facilidad para romper la barrera de la mascarilla, hace que se contagie mayor número de personas. Frente a esta situación, la propia ciudadanía llama a ser conscientes a quienes no se cuidan y son los principales causantes del aumento de enfermos. Claro que da miedo y nosotros tenemos que protegernos, porque no sé si la mayoría de la gente no tiene miedo a la muerte. En cada esquina hay gente tomando, gente reunida, dice distanciamiento y toman hasta en el mismo vaso. Cuidarse es lo único que queda, aseguran los expertos. Algunas medidas incluso deberían ser intensificadas, dicen. La doble mascarilla, en términos de que si estamos en un ambiente cerrado, nos previene más contra el riesgo de contagiarnos, sobre todo por la variante brasileña. Y ni así, dicen, se podría asegurar que todo marche bien. Ahora se puede estar a muchos más metros de distancia. Se cree incluso algunos estudios que en supermercados, estando 7 u 8 metros separados por un pasillo, han habido personas contagiadas por los aerosoles que quedan suspendidos. La gente pide mayor rigor en las medidas porque solo si nos cuidamos todos, esto podría evitar más muertes. Hay que protegernos más, tratar de utilizar si es posible una doble mascarilla. De entrevista en entrevista encontramos a una persona que ya hace uso de la doble mascarilla. Siempre doble mascarilla, para prevenir, más que todo por estas nuevas cepas que dicen que vienen, no. Pero si nosotros nos cuidamos, debemos estar bien. Bajo el criterio científico, hasta los jóvenes tratan de hacer conciencia, pues se asombran de la violencia con la que actúa el virus y sus variantes. Que hasta yo me puse a pensar eso de que 8 metros y ya me contagio, no, pues está muy denso eso. Aunque suene trillado, haga caso a lo que dicen los expertos y la propia sociedad. Lo único que queda es protegerse. Si usted se cuida y todos lo hacen, es muy probable que los contagios disminuyan. Informó Javier Rosero. Autoridades analizan pruebas de un ciudadano contagiado de COVID-19 que tendría la cepa brasileña en Portoviejo, provincia de Manabí. 400 personas están bajo vigilancia epidemiológica en esa ciudad. El paciente se encuentra estable. La alerta la emitió el Instituto de Microbiología de la Universidad de San Francisco de Quito, que mencionó que una de las muestras que llegó hasta su laboratorio proviene de Portoviejo y, según los especialistas, porta la variante brasileña del COVID-19. Ante eso, el director zonal 4 del Ministerio de Salud Pública reaccionó. Una actitud irresponsable el hecho de que alarmemos, confirmando cuando no se tiene una voz oficial, y genera alerta tanto en la comunidad médica como en la comunidad ciudadana, y es algo que realmente no es correcto. El único órgano autorizado para emitir una voz oficial es el INPI. Aunque por acá en Portoviejo todavía no tienen los resultados, las acciones preventivas para el paciente y también para el círculo familiar y las personas con las que tuvo contacto en los últimos días son vigiladas por personal médico. Son aproximadamente 400 personas que se encuentran entre familiares por situaciones laborales, comerciales. Y entonces, en base a eso, se estableció, como lo dicen los lineamientos, un cerco de 1000 metros a la redonda, y entonces esa es la cantidad aproximada de personas que están siendo ahorita objeto de nuestra investigación. En tanto, el ciudadano cuyas muestras son analizadas en Guayaquil se encuentra en su casa, estable, y de igual manera sus allegados. Los cuales algunos pues han requerido hospitalización, pero han salido. O sea, en este grupo familiar no ha existido fallecimiento de ninguno de sus miembros. Que hasta que se confirme o se descarte si existe en él la variante P1. Por acá se sigue luchando en las salas de cuidados intensivos. El virus sigue y las condiciones de pandemia de una transmisión comunitaria no han cambiado y no van a cambiar por el hecho de identificar o confirmar una variante. En Manabí existen 24 fallecidos por COVID-19 diariamente, informó Charlie Pisa. Y en Loja la situación es grave. Existen personas en espera de una cama de unidad de cuidados intensivos. Todo esto ocurre mientras la ciudadanía no cumple con las medidas dadas por el COE cantonal. Así es como lucen las casas de salud en Loja, un panorama nada alentador. Pacientes cada vez más jóvenes que se debaten entre la vida y la muerte. Están en el Hospital Manuel Ignacio Montero, mientras que la irresponsabilidad de los ciudadanos es cada vez mayor. Todo el tiempo estamos colapsados, todo el tiempo tenemos la UCI llena con pacientes pendientes por ingresar. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora están llegando pacientes jóvenes en condiciones muy severas. A diario mueren 2 personas por COVID-19 en esta casa de salud y enseguida esas camas son ocupadas por pacientes que se mantienen en lista de espera. Ocupado el espacio físico al 100%, no hay camas, inclusive en algunos momentos hemos llegado a pacientes que ya llevan muchos días aquí en malas condiciones, que según criterios clínicos que manejamos aquí,
ya no son pacientes que tienen un buen pronóstico. El personal médico cumple jornadas de hasta 12 horas sacrificándose y con el temor de ser contagiados. Son imágenes desgarradoras entrar a cuidados intensivos y ver cómo la gente muere. La mayoría de pacientes ahora son jóvenes, son pacientes entre 20 y 30 años. Eso para nosotros es muy duro porque técnicamente es la edad que tenemos nosotros, la mayoría del personal que está aquí. Esta es la triste realidad que se vive en cuidados intensivos. Por eso es el llamado a la ciudadanía a tomar conciencia. En Loja informó Marcela Constante Brito. En el hospital del IES Quito Sur llegan en promedio 60 niños con sintomatología respiratoria. Desde la Casa de Salud alertan del incremento del COVID-19 en menores. Hay 2 enfermos en pediatría por coronavirus e incluso en la unidad de cuidados intensivos. Estos pequeños pies son de menores, niños víctimas de la pandemia, víctimas del contagio que llegan con sus padres al hospital del IES Quito Sur en búsqueda de atención médica urgente, porque la situación se ha tornado grave. Ha ocurrido un fenómeno de aumento de casos, niños entre enfermedad moderada y gravemente enfermos en relación al inicio de la pandemia. Hablamos de más o menos un 20 a 30% más de lo que teníamos antes. Muchos llegan a esta casa de salud frecuentemente con cuadros médicos muy similares. En ellos el COVID no se presenta únicamente con síntomas respiratorios, sino gastrointestinales. Empiezan con dolor abdominal, diarrea, fiebre, erupción en la piel. Y al momento hay 12 enfermos en pediatría por COVID-19. ¿Y quién se imaginaría? Hay casos de niños que ingresan directamente a las unidades de cuidados intensivos. Ayer nomás ingresó una niña. Es una paciente de 6 años de edad que presenta una neumonía grave por COVID, insuficiencia respiratoria y un cuadro de shock de descompensación hemodinámica severa. Estos niveles de gravedad se atribuyen a muchas causas. Por un lado, podría ser la mutación del virus que hace que este ingrese más fácilmente al cuerpo del niño y tenga una afectación clínica más grave. Pero por otro lado también puede ser la automedicación en casa y no acudir a tiempo por atención médica. En el hospital del IES Quito Sur, desde que inició el COVID-19, se registran 12 infantes fallecidos, muchos de ellos con enfermedades preexistentes. Antes, por ejemplo, recibían 30 niños con sintomatología respiratoria y hoy son al menos 60. Este especialista habla de los motivos por los cuales los menores son víctimas del contagio. Mucha responsabilidad recae en los padres, asegura. El niño sale al parque y estos niños no cumplen las medidas de bioseguridad, no se les limpia las manos y no usan la mascarilla de manera apropiada. Informó Marilyn Jaramillo. Y pese a haber aumentado el número de camas en las unidades de cuidados intensivos del Hospital Luis Bernarza de Guayaquil, ya no hay espacio. El cansancio físico de los médicos también es otro de los problemas que se presentan, en especial quienes están al frente del cuidado y tratamientos de pacientes COVID. Los 3 pisos con los que cuenta el Hospital Luis Bernarza de Guayaquil han sido adaptados para instalar unidades de cuidados intensivos para pacientes COVID. De 26 camas existentes, hoy cuentan con 50 debidamente equipadas, pero su ocupación es del 100%. A pesar de que aumentamos el número, la disponibilidad de camas, están totalmente llenas y tenemos pedidos, digamos, en espera de subir a cuidados intensivos. Cada una de las camas están debidamente equipadas, con su respectivo ventilador mecánico, saturación de oxígeno y otros implementos que son utilizados para atender a estos pacientes. Hace unos 2 semanas teníamos solamente 2 áreas destinadas para terapia intensiva. Ahora se implementó esta nueva área de 16 camas más. Las áreas de COVID son áreas exclusivamente donde se atienden pacientes para este tipo de tratamiento. Los equipos fueron donados por la empresa privada. Los médicos de esta área aseguran que ya no dan más. El personal médico y el personal paramédico está agotado. Llevamos más de 1 año con esta situación, con un tipo de paciente especial, muy desgastante, un tipo de paciente muy grave, que tiene una alta mortalidad, y esto está produciendo un agotamiento físico y mental en el personal que está sometido a una situación de mucho estrés constantemente. En todo caso, lo que recomiendan es seguir cuidándose, informó Carlos Julio Gurumendi. Mientras tanto, la alcaldesa Cintia Viteri recalcó la necesidad de que el gobierno declare un estado de excepción para restringir la movilidad humana, esto con el fin de evitar la propagación de la pandemia. Las muertes diarias en Guayaquil se incrementaron a 30, mientras que en la última semana se registraron 256 fallecidos, por encima del promedio.
Los casos de COVID-19 en Guayaquil han incrementado. Así lo dieron a conocer los miembros de la mesa epidemiológica del cantón. La semana anterior cerramos con un elevado número de casos semanales que supera los 1.180 pacientes. Existe una clara tendencia al alza. Las camas UCI de los hospitales del Ministerio de Salud Pública, del Bicentenario Municipal de Guayaquil, del IES y de las clínicas privadas están copadas. El número de fallecidos se mantiene al alza, con 30 decesos diarios en la semana 15. Estamos subiendo cada día más contagios, casos sospechosos, casos confirmados con PCR y defunciones. No obstante, el COE anuncia nuevas medidas que ayudarán a que la población afectada reciba asistencia médica. Lo que hemos añadido es que nuestros 8 hospitales del día van a atender 24 horas los 7 días a la semana. Y adicional, en los CAMIs se van a incrementar, se van a implementar camas con oxigenoterapia para la gente que lo necesita. Y según el informe, los sectores más afectados son Vergeles, Malvinas, Samanes y Guasmo. Por ello, Guayaquil solicita al gobierno tomar medidas drásticas. Necesitamos que se declare otra vez el estado de excepción para que el gobierno nacional pueda restringir la movilidad humana en sectores donde el COVID se ha disparado. Y desde ya se anunció el cierre indefinido de las canchas deportivas en la urbe porteña. Estas declaraciones se efectuaron en la inauguración del 4º punto de vacunación en la ciudad de Guayaquil, ubicada en la explanada de Mucholote. Pero aquí también se van a vacunar bomberos, Policía Nacional, ejércitos, fotógrafos, camarógrafos, periodistas, todo el personal de recolección de desechos en la ciudad y todos los que estén en primera línea. La edad no tiene nada que ver en este punto. En tan solo 5 días, en Guayaquil se han vacunado 7.422 personas de la tercera edad, informó Carlos Julio Gurumendi. Y el Colegio de Médicos del Guayas plantea un confinamiento total por 19 días como una alternativa para frenar la curva de contagios por el coronavirus. Solicita que se aplique esta medida del 22 de abril al 10 de mayo. Frente al aumento sostenido de casos de COVID-19 y sus variantes, así como la saturación de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, el Colegio de Médicos del Guayas propone un plan de contingencia para mitigar la pandemia. Confinamiento total desde las 00 horas del 22 de abril hasta las 00 horas del 10 de mayo. Esto nos va a permitir bajar la curva y la carga viral entre un 50 a 60% y darle un alivio a nuestros hospitales. Además de acelerar el proceso de vacunación. Porque este encierro o cuarentena debe ir de la mano con ello para vacunar entre 150.000 a 200.000 personas por día hasta el día 30 de julio, porque caso contrario las vacunas van a seguir mutando y por cada mutación pierden un 15% de efectividad. Plantean además la suspensión de todos los feriados hasta que el 75% de la población se vacune. Que incrementen las camas de cuidados intermedios y cuidados intensivos y que el desabastecimiento de los fármacos sea inmediatamente solucionado. Informó Roselena Vázquez. La falta de estrictas sanciones contra la indisciplina ciudadana, amigos, ocasiona que cada semana se repitan los casos de aglomeraciones, las dichosas fiestas clandestinas. Y según expertos, es posible cambiar esta situación si las normas se adaptan a las nuevas condiciones impuestas por la pandemia. La indisciplina ciudadana se ha convertido en el principal obstáculo para luchar contra el COVID-19 y ante los impedimentos legales para decretar un nuevo estado de excepción que suspenda definitivamente las fiestas y aglomeraciones. Varios médicos y analistas solicitan endurecer las sanciones para quienes infrinjan los protocolos de bioseguridad. Yo creo que se deberían hacer sanciones muy fuertes, muy graves para los infractores, ya que esto es la única manera que podría ayudar a disminuir un poco los
los contagios. Estamos hablando de una saturación del sistema de salud que no tiene precedentes en este momento. A decir del penalista Fabricio Mena, las posibilidades de juzgar este tipo de actos se encuentra limitada por los cuerpos legales existentes, ya que ninguno de ellos fue pensado para combatir y controlar una pandemia. Fue algo imprevisto y efectivamente no tenemos una legislación exclusivamente para la pandemia. Nos toca ir adaptando las leyes y la legislación que tenemos ya vigentes. Sin embargo, aún con estas dificultades de por medio, Mena considera que si se aplican las leyes de forma contextualizada, es factible sancionar la desobediencia ciudadana. El momento que se incumpla esas decisiones, se puede inducir o se puede precisamente incurrir en el delito del artículo 282, que es incumplimiento de decisiones de autoridad competente. Este delito lleva consigo una pena de 1 a 3 años de privación de la libertad. Los médicos tratantes de COVID-19 exhortan a las autoridades sanitarias y judiciales a tomar las medidas pertinentes para juzgar con todo el rigor del caso a quienes transgredan las medidas sanitarias, pues no solo está en juego la ley, sino también la vida de millones de personas. En Quito informó Álvaro Terán. Vamos a una pausa comercial y les contamos que inició ya el proceso para la transición del gobierno. El presidente electo Guillermo Lasso fue recibido por el mandatario Lenín Moreno en Carondelet. Mantuvo una reunión para definir estos detalles. Ya regresamos con más información. Inició el proceso para la transición de gobierno. El presidente electo Guillermo Lasso fue recibido por el mandatario Lenín Moreno en Carondelet. El principal eje de acción será la transferencia de información y datos. Lasso señaló que su prioridad es la vacunación. Por la alfombra roja ingresó el presidente electo Guillermo Lasso al Palacio de Carondelet. Junto a su esposa asistió al proceso de transición de gobierno. En la casa presidencial, Lasso fue recibido por el actual mandatario Lenín Moreno. El gobierno entregará toda la información a tal punto de que el próximo gobierno tenga desde el inicio los mejores elementos para poder salir adelante. Empezamos a asumir el primer desafío y es el gobierno en transición. Agradezco que usted haya preparado una comisión dedicada a la transferencia de información y datos. De mi lado también he creado una comisión. Las comisiones encargadas de la transición se reunieron para elaborar mesas técnicas de trabajo. Las primeras disposiciones que dio Moreno a su gabinete fueron las siguientes. Que no se guarden absolutamente nada, en primer lugar. En segundo lugar, que no se haga ningún contrato de apuro. Que en conversación con los nuevos señores ministros, si es que hay algo que ya está en proceso avanzado, a punto de culminar, bueno, pero que no se haga nuevos contratos. Guillermo Lasso indicó que el principal programa económico de su gestión será vacunar a la población. Lo que esperamos es que los proveedores de vacunas cumplan fechas. Hablaré con gobiernos amigos para pedir apoyo y ayuda al pueblo ecuatoriano. Como parte del proceso de transición de gobierno que durará hasta el 24 de mayo, participaron también los vicepresidentes María Alejandra Muñoz y Alfredo Borrero, quienes en diálogo establecieron los temas de agenda a preparar, que son los siguientes. Y que los cronogramas de los 4 laboratorios, Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y la iniciativa COVAX, han sido presentados hasta el mes de junio. Los laboratorios presentan cronogramas semestrales. El cronograma del segundo semestre, los laboratorios lo presentarán durante el mes de mayo. Y tenemos que dedicarnos, como se va a dedicar el vicepresidente, un médico, a la salud. Las áreas a trabajar por la vicepresidencia también responden a desnutrición infantil, niñez en abandono, entre otros. Las primeras damas, Rocío Gómez y María de Lourdes Alcíbar, también mantuvieron un acercamiento. De esta manera empieza el proceso de cambio de mando en el Ecuador, informó Valeria Navarro.
Con el pasar de las horas, los cabildeos se intensifican en los diferentes partidos y movimientos políticos, esto con la intención de captar la presidencia de la Asamblea Nacional. Ya no solo la Izquierda Democrática y Pachacutic aspiran este cargo, sino también el Partido Social Cristiano. Las fichas del tablero político para la designación de las nuevas autoridades en el Poder Legislativo empiezan a moverse y se podría dar más de una sorpresa. No sé, ¿verdad? Puede estar pasando muchas cosas, yo no conozco. Así Salvador Quispe de Pachacutic y Vilma Andrade de la Izquierda Democrática estarían dispuestos a dar un paso al costado y declinar la posibilidad de llevar las riendas de la Asamblea Nacional desde la presidencia. Al parecer lo hacen por el bien del país. Yo no es que estoy aferrado a la presidencia de la Asamblea Nacional. Esta es una propuesta que está puesta a consideración. Si hay esa posibilidad, en buena hora. Y si no es posible, pues igual. No es bueno poner nombres, sino poner objetivos. ¿Cuál es la agenda legislativa que se va a trabajar? ¿Cuáles son aquellos proyectos del Ejecutivo que nosotros estamos dispuestos a apoyar? Posición compartida por César Ron del Partido Social Cristiano, tienda política que también está abonando el terreno a su favor. Nos hemos reunido con varias bancadas, seguiremos conversando en esta semana con los que nos falta conversar y sin duda, después de haber ganado las elecciones de la Alianza 6, Madera de Guerrero, Creo y Aliados, nosotros aspiramos a tener la presidencia de la Asamblea Nacional. 70 voluntades son las que se necesitan para la designación de la o el presidente. Sumados de estos sectores y dejando de lado a los correístas, alcanzarían 87. En el quehacer político no hay ninguna certeza de lo que puede pasar. Aquí pasa realmente por la madurez política, porque asumamos que en este momento el país está en una crisis profunda. UNES, Unión por la Esperanza, que aglutina a los correístas, también se presenta con un mensaje conciliador y dispuestos a dejar que se les vaya la presidencia. Y las diferencias que existen, trabajarlas con altura, con ética, con respeto, con argumentos, porque no deben ser tomadas en forma negativa, sino contribuir también a la construcción de un proceso. Nuestra responsabilidad es para con el pueblo ecuatoriano y hemos hecho un llamado a la unidad. El pasar de los días dirá si las alianzas es en beneficio de los ecuatorianos o interés personal. Informó Héctor Romero. Vamos a una pausa y al retornar, en Estados Unidos 7 personas murieron en 3 tiroteos distintos durante la misma noche. Esto lo contamos en Noticias Internacionales. Ya venimos. Vuelta a nuestro país, cerca de 200 guías penitenciarios se incorporaron este día lunes. En el evento estuvieron presentes autoridades de gobierno y personal policial. Los nuevos agentes penitenciarios brindarán sus servicios en la ciudad de Guayaquil. Después de cumplir con el curso para guías penitenciarios, este lunes se incorporaron para laborar en este campo de seguridad cientos de agentes. Son 198 agentes de seguridad penitenciaria que irán a trabajar al complejo penitenciario de la ciudad de Guayaquil. Con los recién graduados, el número de agentes penitenciarios llega a 1.658 uniformados. La planificación para cubrir el déficit de personal humano para las cárceles debería llegar en los próximos años a completar al menos 4.000 integrantes. Aproximadamente hasta el 2032. Deberíamos, o los gobiernos que vienen a continuación, deberían ir sumando 250 agentes de seguridad penitenciaria por año. Para concretarse ese objetivo, se estaría avanzando en la recuperación de la Escuela de Agentes Penitenciarios. Estamos hablando con la policía para poder tener ya su propia escuela, estamos en buen camino, se ha hablado con la comandante general y con el ministro de Gobierno y creo que esperemos esto se plasme en los próximos días, ¿no? Con sede propia o no, ya se tiene planificado abrir un nuevo concurso para el reclutamiento de nuevos uniformados. Creemos que podrían estar prestando los servicios de acuerdo a la planificación existente para los primeros días de los meses de enero del año que viene. Entre tanto, quienes ya forman parte de estas filas deberán presentarse el próximo día viernes en el complejo penitenciario de la ciudad de Guayaquil, para cumplir con 2 días de proceso de adaptación y luego a ejecutar su trabajo. Informó Javier Rosero.